mexicanas, y es una forma de protegerse a través de los servicios. Repito, es el data center más moderno que hay en el país y está terminándose de construir, que al lado de la Secretaría de Salud, en la calle 13 con calle 32, más o menos. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque tanto el alcalde Peñalosa como el presidente de la empresa, Jorge Castellanos, se la pasan denigrando de la empresa, diciendo mentiras, que está rezagada tecnológicamente. Esta no es, por lo que les he contado, no es una empresa rezagada. El presidente de ETV se atrevió a decir de manera muy descarada, creo yo, que ETV era como unos zapatos viejos. Y lo que yo les he contado, cualquier persona medianamente sensata llega a la conclusión que ETV es todo lo contrario a unos simples zapatos viejos. Entonces, la primera. Segunda falacia, que ETV no es rentable. ETV ha sido una fuente de ingresos para la ciudad. La pasa diciendo algo, y es que el Estado se va a meter en negocios. Pero cuando uno estudia o cuando ve los textos básicos de la administración pública, ingresos tributarios, que son los que pagamos todos, ingresos crediticios, que es la deuda, e ingresos patrimoniales. Los ingresos patrimoniales de los estados son los que la explotación económica que hacen los estados sobre sus empresas. O sea, esa es una fuente de ingresos en los estados más modernos que no se puede tirar a la basura por las finanzas de una sociedad o de un estado. Miren algunas cifras. En 1998 el alcalde Peñalosa, en su primer gobierno, vender ETV, privatizarla, como lo está haciendo ahora. Bueno, no lo pudo hacer, afortunadamente. Y desde ese año hasta el año 2015, o sea, en esos 17 años, Bogotá ha recibido de 2.9 billones de pesos, 2.9 billones de pesos que le ha entregado la ciudad, que le ha entregado ETV a la ciudad. O sea, el alcalde dice, no, es que necesitamos para hacer colegios. Con esos 2.9 billones de pesos se habrían podido hacer, por ejemplo, 226 colegios. En los últimos 5 años, ETV le entregó a la ciudad por dividendos $500 millón de pesos, 500.000 millones de pesos. Eso alcanzaría para hacer alrededor de 45 colegios. Entonces, no es simplemente, o sea, cuando el alcalde dice, no, vamos a venderla para hacer más colegios, lo que está diciendo es, vamos a venderla, esa plata la coge como si fuera plata de bolsillo de él, pero en el futuro, ¿qué? Vamos a perder una fuente de ingresos que hay gente y que le permite al distrito financiar las distintas obras que se requieren en la ciudad. Para la distrital también ha sido importante, ahora me refiero un poquito más a porque se está haciendo mucho. Solo les digo esto, entre el año 2003 y el año 2015, ETV le dio a la distrital 90.000 millones de pesos, porque la distrital es accionista de ETV, tiene el 1.7% de las acciones de ETV. Y como lo voy a señalar más adelante, yo tuve un debate en Semana en Vivo con el secretario de Gobierno y le expuse estas cifras. Entonces el secretario decía, no, es que Sarmiento está mirando al pasado y para el futuro resulta que ETV va a dar pérdidas. Y tampoco es cierto. Ahora con más detenimiento, pero lo único que les adelanto es que el potencial de ETV es tan alto que en el futuro se proyecta que esos ingresos que recibe la ciudad van a aumentar. Esa es la segunda mentira, que ETV supuestamente no es rentable, cosa que no es cierta. Tercera mentira, que ETV está rezagada, ya un poquito hablé sobre eso. Entonces, esa es la segunda mentira, que ETV supuestamente no es rentable, cosa que no es cierta. Tercera mentira, que ETV está rezagada, ya un poquito hablé sobre eso. Pero bueno, profundicemos un poco. Les decía que ETV tiene la red de fibra óptica más moderna del país. Hoy en el país, las comunicaciones fijas que van por algún tipo de red son de 3 tipos. Cobre, que es la más antigua, aunque eso tampoco es que sea obsoleto. O sea, las redes de cobre son importantes y se pueden mejorar y potenciar para hacer las que tengan mayor capacidad, pero bueno, digamos que esa es una tecnología antigua. La tecnología que llaman por cable, que es la que presta, digamos, Claro, la televisión por cable, y la que prestaba antes TV Cable y Superview, que fueron las cableras que compró Claro, y la fibra óptica. Y de esos 3 tipos de redes, la más moderna y la que tiene mayor capacidad de transmisión de datos es la fibra óptica. Se me quedó
los cables para mostrarles a ustedes que era una fibra óptica. Pero un cable de cobre es así de grande y tiene no sé cuántos cablecitos, ¿cierto? Chiquitos. El cable de fibra óptica es así de delgadito y tiene 8 hilitos. Un hilito de ese cable de fibra óptica reemplaza 10 pacos de estos de cable de cobre. Porque en la fibra óptica los datos viajan a la velocidad de la luz y eso le da una capacidad supremamente alta de transmisión. Entonces ETV por esta fibra óptica, por las modernizaciones de sus redes, está adelantando 2 proyectos. Uno que se llama FTTH, que es fibra hasta el hogar. Eso es, pues, digamos, de unas capacidades enormes porque la fibra óptica llega hasta el módem de donde ya sale la señal de internet y televisión y demás. Y otro que se llama FTTC. FTTC es fibra hasta el cabinet, se dice en inglés, hasta el armario, podríamos decir. Ustedes han visto los armarios que hay en ETV en las calles. Entonces la fibra óptica llega hasta allá y la última milla va en cobre. Esa tiene menos capacidad que la fibra hasta el hogar, pero igual tiene una capacidad supremamente alta si se compara con otro tipo de redes como la de cobre y como la de las redes de cable. Esto entonces le permite a ETV prestar servicios de altísima calidad. ETV puede prestar para hogares servicio de internet que va desde una velocidad desde 25 megas hasta 150 megas. Pues eso de las megas a veces es difícil de entender, pero digamos 25 y 150 para que ustedes tengan ahí como una referencia. Claro presta desde 5 megas y máximo a los hogares llega a las 100 megas. O sea que la capacidad máxima de Claro es menor que la capacidad máxima que tiene la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Yo tengo ETV y no es por decirles mentiras, pero el servicio es supremamente bueno. Yo les recomiendo que lo intenten. Si algún vecino tiene, búsquenlo, inténtenlo. Uno abre 5 videos de YouTube al mismo tiempo y eso no se bloquea, no se corta. Uno los puede abrir en el momento que desee. Es supremamente bueno el servicio. Les decía, la televisión digital interactiva, gracias a esas redes de fibra óptica, también es muchísimo mejor que las de otros operadores. Y, repito, cuenta con una red de telefonía celular mediante la tecnología 4G. Aquí hay algo importante, es esto: ETV tiene 132 años de historia. O sea que ETV ha crecido junto con la ciudad. ETV es la única operadora de telecomunicaciones que tiene casi la totalidad de sus redes subterráneas. Ustedes de pronto se han dado cuenta o les ha llamado la atención que cuando uno ve los postes del alumbrado público, ahí es un cablerío terrible, ¿cierto? A veces uno dice, eso se puede en algún momento generar un corto, alguna cosa. Lo que sucede es que no todos los cables son de electricidad. Buena parte de esos cables son los cables de Claro o de Telefónica o de UNE, que los tienen que pasar por los cables vía aérea porque ellos no tienen redes subterráneas. ETV sí tiene la mayor parte de sus redes subterráneas y la Comisión de Regulación de Comunicaciones tiene listo un proyecto de resolución para obligar a los operadores a enterrar sus redes. O sea que y ellos no van a ponerse a abrir huecos por toda la ciudad ni túneles porque les haría supremamente costoso. Tendrían que acudir a ETV para que ETV les arriende esa infraestructura subterránea que tiene y esos serían otros tipos de ingresos que recibiría la empresa. Si la empresa se privatiza, ese potencial quedaría en manos de alguno de estos privados. Pero eso es muy importante. Cuando caminen, vean, a veces uno dice son alcantarillas y no son alcantarillas. Ahí dice ETV y eso se llaman armarios, ¿cierto? Cámaras subterráneas y ahí vienen todos los cables y la infraestructura subterránea que tiene la empresa. Cuarta falacia o cuarta mentira, dicen que ETV no es competitiva. Entonces es el mismo discursito de siempre, ¿no? Entonces, qué miedo las multinacionales nos van a arruinar. Las multinacionales son como el coco y al coco hay que correrle y hay que entregarle todo al coco porque no podemos competir con ellas. Y nos han echado ese cuento 25 años. Yo me puse y con el equipo nos pusimos a mirar bien qué tan competitiva es ETV en cuanto a tarifas. Y les voy a poner 2 ejemplos. Estrato 3, planes básicos. Claro, en Estrato 3 ofrece 10 megas de internet, 97 canales de televisión, telefonía fija ilimitada por 119.900 pesos. Es la tarifa de Claro. ETV, internet de 25 megas, o sea, más del doble de lo que ofrece Claro. 103 canales de televisión, más canales de los que ofrece Claro. Y telefonía ilimitada por 118.300 pesos.
O sea, 1.000 pesos más barato ofrece ETV con internet de mayor velocidad, con más canales de televisión. Pero atérrense en esto, estrato 6, la tarifa más cara que hay en el mercado, tanto de Claro como de ETV. Claro, 100 megas, 145 canales, telefonía ilimitada, 777.000 pesos. ETV, 150 megas, 50 megas más que Claro, 178 canales de televisión, 13 canales más que Claro, telefonía ilimitada, 307.400 pesos, Claro 777.000, ETV 307.000, menos de la mitad. Cuando estábamos en el debate de ETV, el asesor de un concejal, una persona muy ilustrada, se me acercó y me dijo: oiga Manuel, yo tengo DirecTV y UNE y pago 220.000 pesos. Y yo le dije: venga, metámonos a la página de ETV a ver cuánto le saldría. Estrato 5, me dijo. Y nos metimos a ver, y con 40 megas le salían 170.000 pesos, cuando con UNE le estaban ofreciendo como 10 megas. O sea, y él se sorprendió y me dijo: ¿cómo así? ¿Me están robando? ¿Cuál es el problema? Estoy seguro que ustedes no sabían nada, pues, o muy poco sabían esto, porque ETV no ha hecho un esfuerzo por mostrar sus ventajas, por hacer una buena política comercial, que es a lo que me voy a detener un poco más adelante. ETV tuvo un periodo en que ha perdido usuarios de internet, pero otra vez, gracias a la modernización de sus redes, esa curva que estaba siendo descendente comienza otra vez a subir. Miremos, en un año, entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015, internet fijo ganó 43.000 usuarios más en internet fijo. En internet móvil ganó 153.000 usuarios más. En televisión ha ganado 43.000 usuarios. En telefonía móvil 369.000 usuarios. O sea, ETV otra vez está recuperando, digamos, esa línea de obtener mejores ingresos a través de mayores usuarios. Y eso que la política y la administración, sobre todo la política comercial, ha sido muy mala en ETV y no se ofrecen bien todos los servicios que, repito, son de mejor calidad. En telefonía móvil llevamos solamente año y medio y ya superamos a UF, que llevaba ya como 2 años y medio, 3 años. Ya incluso también superamos a UNE en telefonía móvil en apenas año y medio. UNE tenía 300.000 usuarios, nosotros ya vamos por 390.000, y según el último informe que salió hace pocos días, hemos seguido incrementando. Ya en fibra óptica, o sea, en el triple play, en televisión, internet de alta velocidad y demás, ya llevamos 214.000 hogares conectados. El año pasado íbamos en 108.000, saltamos en 100.000 en apenas un trimestre. O sea, sí está ganando mercado, y ojo, eso a pesar de Castellanos y de Peñalosa, porque la política comercial es mala. Y si ustedes ven al presidente de una empresa que se la pasa diciendo que esa empresa es supremamente mala, pues los clientes van a salir disparados para otros operadores, porque ¿cómo así que el presidente de la empresa está hablando mal de ella? Quinta mentira. Dicen, ETV no es un buen activo para la ciudad, dicen ellos, y que por eso hay que cambiarlo por otro activo que sea más rentable. Bueno, ya dije que la ciudad ha obtenido importantes ingresos, cuantiosos ingresos de ETV a través de los dividendos de los últimos años. Pero el potencial de ETV es enorme. Y ahora sí vamos al argumento de Miguel Uribe del futuro que va a pasar. Ya les dije, es una empresa tal vez con las redes más modernas que tiene el país y con servicios cuyas tarifas son supremamente competitivos. Esto le da un potencial a ETV gigante, porque si se hace una buena política, una buena administración, se corrigen los muchos errores administrativos que ha tenido la empresa, podemos comenzar a desplazar y a ganarle mercado a todas estas otras multinacionales, porque además algo que no dije es que ETV no está solo en Bogotá. Por ahí acabé de ver una gráfica que sale en la página de internet y dice cómo está ETV, cómo es el despliegue de fibra óptica de ETV, y prácticamente abarca todo el país, desde la costa caribe hasta el sur del país, llega hasta Popayán. Y ya tiene todos esos nodos y podemos ingresar a esos nuevos mercados. Estoy mirando un estudio de la Universidad de AFIT sobre ETV del año 2013 y dice que con una buena política comercial calculan que más o menos hacia el año 2020, o sea, dentro de poco, el retorno sobre la inversión que ha hecho ETV en los últimos años, que ha sido de 2 billones de pesos, el retorno, o sea, la ganancia, va a ser alrededor del 20%, del 18 al 20%. Eso es altísimo. Una tasa interna del retorno del 18% para una inversión como estas es supremamente alto, lo que se proyecta que va a tener utilidades.
Hace poco me llegó una respuesta, un derecho de petición de la Secretaría de Hacienda. Le pregunté en este lío de la financiación del plan de desarrollo, tal, entonces dije, bueno, muéstreme las fuentes con las que van a financiar ese plan de desarrollo. Entonces me sacaba un cuadrito, entonces de impuestos tales y tales, de empresas públicas, proyección de utilidades, ETB. La misma Secretaría de Hacienda está proyectando que en los próximos 4 años la ciudad va a recibir de ETB 286.000 millones de pesos. Y son cifras de la Secretaría de Hacienda. O sea, no es que nosotros estemos echando cuentos acá que es que ETB, que nos estemos imaginando algo que no es. No, ellos mismos están proyectando que ETB va a dar utilidades. Y para cerrar esta parte, una cita del último informe de la Contraloría. Miren lo que dice la Contraloría de Bogotá. Dice, la ETB tiene un buen producto, una red que tiene ventajas competitivas frente a otros operadores para posicionar en el mercado sus servicios, pero falta de una estrategia comercial adecuada que no ha logrado atraer nuevos usuarios que le permitan cumplir con sus metas propuestas y lograr el retorno de la inversión. O sea, la Contraloría, que le está diciendo al alcalde Peñalosa y al presidente Castellanos: vendan bien los servicios de ETB. Yo estoy diciendo algo, el doctor Peñalosa, perdón, el alcalde Peñalosa se caracterizó los últimos 10 años por ser un excelente vendedor de buses. O sea, lean un blog que se llama Algarete, de un profesor de la Javeriana, y él explica cómo Peñalosa trabajaba para una organización vinculada a Volvo que se llama el ITDP, y lo llevaban por todas las ciudades del mundo, especialmente las ciudades subdesarrolladas, a convencer a los gobiernos, o sea, como un vendedor, como un asesor comercial, a convencerlos que no hicieran metro, sino que hicieran Transmilenios, sistemas BRT. Yakarta es un buen ejemplo de eso. Allá fue Peñalosa y le dijo al alcalde: no, eso, lo mismo que él dice acá, ¿no? Transmilenio hace lo mismo que un metro, pero es más barato, ¿cierto? Y lo convencieron. Bueno, en Yakarta ahora están quemando los buses la gente porque no se aguantan ese pésimo servicio. Pero lo que yo digo es, bueno, si el señor es tan buen vendedor, pues que venda bien los servicios de ETB, y estoy seguro que la empresa se puede fortalecer. ¿Cuál es el problema, no? Si se privatiza la empresa, este enorme potencial que tiene ETB va a ser aprovechado por una transnacional. Y esto también tiene repercusiones económicas. Es que si ETB es pública y es del país, los ingresos que obtenga se quedan en el país. Cuando es alguna de estas transnacionales, los ingresos se van para afuera. Bueno, en el mejor de los casos se va para alguna ciudad, algún país serio, pero casi siempre se va para un paraíso fiscal, porque así es que funciona esto. Y el presidente de ETB, Jorge Castellanos, ha sido cuestionado también porque parece que él está vinculado con el tema de los Panama Papers. Esa es una pregunta que le hemos hecho y el señor no ha contestado. ETB ha tenido malas administraciones hace mucho tiempo, hace por lo menos 20 años. ETB, por ejemplo, tenía casi que el 50% de Comcel, de la principal operadora de telefonía celular que hay hoy, y la vendió, se la entregó a Carlos Slim. Entonces, o sea, miren el error que se cometió y que se puede volver a cometer en este momento. ETB vendió a menosprecio el 25% de las acciones que tenía en Tigo. La vendió en menosprecio por 40 millones de dólares, o sea, un detrimento patrimonial de 40 millones de dólares. Y las administraciones han sido malas, a la empresa se la han robado, la subcontratación que hacen. Bueno, pero a pesar de todo eso, ETB hoy se mantiene, no la han destruido. Hace 25 años nos dijeron: viene el coco, vienen las multinacionales, no pueden competir. Bueno, ETB sigue ahí y con una importante participación en el mercado. En Bogotá tiene, por ejemplo, el 33% del mercado de Internet. O sea, la tercera parte del mercado más importante de Colombia, que es el mercado de Bogotá. Repito, y eso a pesar de las malas administraciones que ha tenido la empresa. Bueno, sexta mentira, que ETB está perdiendo plata. Seguramente ustedes han oído tanto al alcalde Peñalosa como al presidente Jorge Castellanos diciendo que ETB el año pasado tuvo pérdidas por 37.000 millones de pesos. Eso es una forma de manipular la información y de manipular los hechos. ¿Qué sucedió? El año pasado, todas las empresas que cotizan en bolsa como ETB fueron obligadas a utilizar una nueva norma contable que se llama las NIF. Son las normas internacionales de información financiera. Ojo con este detalle. Esas normas NIF se han prestado para los peores escándalos de corrupción del sistema financiero. ¿Se acuerdan del escándalo de Enron? Enron manipuló sus estados financieros gracias a que las normas NIF están al servicio de la especulación financiera. En Europa, por ejemplo, solo se permite que sean los bancos y las entidades financieras las que utilicen normas NIF.
las empresas de la economía real, por decirlo, en Europa no pueden usar estas normas contables. En Colombia somos bastante arrodillados a los gringos y copiaron, simplemente dijeron todas las empresas van a utilizar este tipo de contabilidad que ha sido muy cuestionada en varias partes del mundo. Y como cambia la contabilidad, entonces cambia también la forma como se presentan los números en los estados financieros. Y ETV entonces aparece el año pasado con pérdidas de 37.000 millones de pesos. Pero ojo, esas no son pérdidas reales. O sea, no significa que la empresa haya tenido que desembolsar 37.000 millones de pesos más que la plata que le ingresó, porque la mayor parte de gastos de la empresa es por la depreciación, la amortización y la provisión. ¿Qué son esos conceptos que uno suena tan enredados? Pues depreciación es lo que le pasa a un carro. Ustedes compran un carro, lo sacan del concesionario y comienza a depreciarse su valor. O sea, no es que, el dueño del carro no es que todos los días tenga que sacar plata de acuerdo con lo que se le deprecia al carro, sino que simplemente el carro en el mercado se va depreciando y lo mismo le pasa a una empresa, sus activos se van depreciando. Entonces, la red de fibra óptica, los cables y todo, ellos van calculando cuánto se va depreciando y entonces eso lo meten como un gasto, pero no son desembolsos efectivos. Y por depreciaciones, por este tipo de gastos, que repito, no son desembolsos, ETV tuvo gastos por 600.000 millones de pesos. O sea, una empresa con un gasto de 600.000 millones de pesos es muy difícil que dé ganancias. Pero ¿saben qué es lo peor? Que las normas señalan que cuando una empresa hace este tipo de depreciaciones, que repito, no son desembolsos, tiene que ir guardando unas reservas, o sea, como cogiendo una plata y poniéndola ahí como un ahorrito. Y ese ahorrito se va acumulando hasta que durante un determinado tiempo se libera y la empresa recibe otra vez esa plata para su caja y para gastarlo en lo que quiera. Entonces, si se privatiza, con la excusa de las pérdidas de 37.000 millones, pues va a ser el privado el que se va a quedar con ese ahorrito que generó la excusa para privatizar, que es una cosa totalmente absurda. Ustedes han oído que para la construcción del metro, ETV va a poner 350.000 millones de pesos de sus reservas. Bueno, ese tipo de reservas son las que yo les digo que se van ahorrando cuando se hace una depreciación acelerada de los activos. Entonces, esto simplemente es una manipulación contable para justificar la privatización diciendo que la empresa tiene pérdidas. No tiene pérdidas. El EBITDA, que es lo más parecido en las NIF a las utilidades operacionales, es de 400.000 millones de pesos. O sea, es positivo. Ha caído, es cierto, antes estaba alrededor de 900.000 millones, pero es porque estamos en una época de inversión y cualquier empresa en una época de inversión, su rentabilidad tiende a disminuir. Es más, la prueba reina de que ETV no tiene pérdidas en efectivo es que tiene un flujo de caja positivo. ¿Qué es el flujo de caja? Ahí sí es la plata que sale y entra de la empresa. Y el flujo de caja de ETV está alrededor de 600.000 millones de pesos, o sea que no es cierto que tenga pérdidas efectivas, sino que son pérdidas contables. Ahora, ¿yo qué he planteado? Que deben sincerarse los estados financieros de ETV. Porque la administración anterior de Catán se dedicó a inflar los ingresos. Por ejemplo, en algún año metió como ingresos la plata de la famosa deuda de Claro, de Comcel. Y todos saben que esa plata no le entraba a la empresa, pero la metió a los estados financieros como ingresos, eso infló los ingresos. Bueno, mientras que la administración anterior infló los ingresos, esta administración está inflando los gastos. Y frente a estados financieros que no son claros, una decisión responsable antes de privatizar, y miren que aquí no es nada ideológico, antes de privatizar, un administrador responsable de decir, bueno, ¿cuál es el estado real de la empresa? Contratemos una auditoría que revise cuáles son los estados financieros de la empresa. Y repito, este argumento no tiene nada que ver con lo ideológico, tiene que ver con un asunto meramente técnico y de la realidad. Séptima mentira, que se necesitan grandes inversiones. O sea, Peñalosa y Castellanos comenzaron desde comienzo del año a darle a TV y a darle a TV y a darle a TV, y nosotros junto con los sindicatos iniciamos una campaña para mostrar de verdad qué era ETV. Entonces ya se han tenido que bajar de eso y ya les ha tocado reconocer que sí, que ETV tiene una red muy moderna, que sí, que ETV es competitiva, pero el nuevo argumento que sacaron ahora del sombrero es que ETV, para aprovechar el potencial que tiene, necesita hacer unas inversiones enormes y que ETV no tiene plata, y la cifra que dan es que ETV necesita invertir 2 billones de pesos y que por eso necesitan que sea una transnacional la que ponga esa plata, porque el distrito no tiene y ETV tampoco tiene. No es cierto, miremos esto con cuidado. 8. Peñalosa y Castellanos comenzaron desde comienzo del año a darle a TV y a darle a TV, y nosotros junto con los sindicatos iniciamos una campaña para mostrar de verdad qué era ETV. Entonces ya se han tenido que bajar de eso y ya les ha tocado reconocer que sí, que ETV tiene una red muy moderna, que sí, que ETV es competitiva, pero el nuevo argumento que sacaron ahora del sombrero es que ETV, para aprovechar el potencial que tiene, necesita hacer unas inversiones enormes y que ETV no tiene plata, y la cifra que dan es que ETV necesita invertir 2 billones de pesos y que por eso necesitan que sea una transnacional la que ponga esa plata, porque el distrito no tiene y ETV tampoco tiene.
El presidente Castellanos está diciendo que para conectar 600.000 hogares adicionales a fibra óptica necesita invertir 1 billón de pesos. O sea, eso es una cantidad supremamente alta de dinero. Y eso no es cierto. Miren esto. Voy a explicar esto, me tomo unos minutos para explicar cómo funciona el tema. Para mirar lo de fibra óptica hay que tener 3 categorías de usuarios o de posibles usuarios. Uno son los hogares pasados. ¿Qué son los hogares pasados? Que por al frente de mi casa pasa la red de fibra óptica. Pero que por al frente de mi casa o de mi edificio pase la red de fibra óptica no significa que mi apartamento se pueda conectar a esa red. Para que mi apartamento se pueda conectar a esa red necesitan que se instalen como una especie de armarios, eso estoy haciendo muy burdo, pero pues para que más o menos me entiendan, como una especie de armarios que se llaman unos NAPs. Y entonces esos NAPs son los que ya permiten que ese hogar por donde pasa la red se vuelva conectable. ETV tiene hoy 1.2 millones de hogares pasados, o sea, ¿qué pasa? Pero de ese 1.2 millones de hogares conectables hay 610.000 hogares conectables, o sea, donde están los famosos NAPs. Y esos son los hogares que se pueden conectar. Miren lo curioso, hoy ETV ya tiene, pues según la última información que me dio a mí el presidente Castellanos, me dijo que ya había 210.000 hogares conectados a fibra óptica en Bogotá. Él estaba diciendo que 100.000, pero a mí en un derecho de petición me respondió que ya son 214.000. O sea que para llegar a los 610.000 que ya tienen instalados los NAPs, faltan 400.000. Él dice que para llegar a 600.000 se necesita invertir 1 billón de pesos. No es cierto, porque si yo solo necesito 400.000 que ya están conectables, yo a esos no tengo que invertirle en más fibra, en más NAPs. Lo que tengo que invertirle es en política comercial y en los decodificadores. Y a mí no me pueden decir que los 400.000 decodificadores van a llegar a unas inversiones tan altas, sobre todo porque en las bodegas de ETV hay decodificadores y hay cerca de 16.000 NAPs para hacer conectables otros 300.000 usuarios, que ya los compró la empresa y que se están pudriendo en las bodegas de ETV porque el doctor Castellanos mandó a guardar esos equipos a las bodegas de ETV. Entonces no es cierto que se necesiten hacer esas inversiones tan altas, y además él lo presenta como si, mejor dicho, de un día para otro ETV tuviera que invertir 1 billón de pesos. No, eso se va dando con el tiempo, y además hay que tener en cuenta que ETV va generando un flujo de caja, unos ingresos de los cuales se puede sacar para seguir invirtiendo en el proyecto. O sea, el señor Castellanos tiene un PhD en no sé qué, en economía, no sé qué, él sí lo tiene, nosotros revisamos, pero pareciera que no lo tuviera. O sea, ni siquiera que tuviera MBA, porque lo que dice, y por supuesto, no es que él sea un ignorante, él sabe lo que está diciendo, pero sabe que le está mintiendo a la ciudad, cosa que es supremamente grave. Octava mentira, y ya voy a terminar. Dicen que entonces es solo cambiar un activo por otro activo. Entonces me dicen, no, es mejor tener muchos colegios y muchos jardines infantiles y que viva la educación, y nosotros queremos mucho la educación y por eso nos toca sacrificar ETV, qué pena. No es cierto. La secretaria de Hacienda nos informó en el Consejo de Bogotá que la plata que saquen de ETV, apenas el 3% va a ir para educación. Apenas 3 de cada 100 pesos de lo que vendan ETV va a ir para educación. Mientras tanto, el 57% de esos recursos van a ir para más Transmilenios. Yo no digo que no debe haber Transmilenio en Bogotá, no tengo pues un pleito de principios con que haya sistemas de buses, pero lo que quieren hacer en Bogotá es supremamente grave. Y abro como una especie de paréntesis, sobre todo porque a ustedes les debe interesar. Transmilenio por la séptima. Ya la administración dijo que su principal proyecto es Transmilenio por la séptima, o sea, la primera troncal de Peñalosa de Transmilenio va a ser Transmilenio desde la estación Museo Nacional hasta las 130 y pico, ¿cierto? Esa fue una idea primero de Luis Eduardo Garzón. Luis Eduardo Garzón alcanzó a hacer unos estudios. La Universidad Santa Tomás, la Facultad de Ingeniería, en el año 2005 hizo un estudio sobre el famoso Transmilenio por la séptima. Y dijo, ese Transmilenio es imposible porque es muy costoso. Y dice, es que la séptima es muy angosta. Y hoy ustedes van a la 45, la 34 por la Javeriana y ahí no cabe Transmilenio. Imagínense un Transmilenio además que es pesado, es como el de la Caracas, ¿cierto? Entonces le dice el estudio de la Santo Tomás, tendría que comprarse 400 predios, alrededor de 400 predios, y no es solamente comprar pues el terreno,
es que hay que comprar edificios enteros, ¿cierto? Entonces le sale muy costoso, decían ellos, más de 1 billón de pesos, no se metan en esa locura. Bueno, no se metieron en esa locura, ¿cierto? Ahora el alcalde está diciendo que lo va a hacer, y súper curioso, porque entonces está planteando que ese Transmilenio va a ser como subterráneo, o sea, metro elevado con Transmilenio subterráneo, porque como no cabe, va a ser con estaciones subterráneas, o sea, no es que sea con túnel, no, pero va a ser con estaciones subterráneas como la del Museo Nacional y con deprimidos por donde hay intersecciones importantes. Imagínense lo costoso que es, porque además este es el suelo, el subsuelo, o mejor, el peor subsuelo de la ciudad. Es el subsuelo más blando que tiene la ciudad y en donde hay más problemas cuando se hacen este tipo de infraestructuras subterráneas. Y se van a gastar 1 billón de pesos de ahí, de ETV. Y 1 billón es bajito porque ellos todavía no tienen los estudios, pero ¿por qué están insistiendo tanto con el Transmilenio por la séptima? Y hago este paréntesis porque es muy importante, porque quieren hacerle conejo al corredor oriental, quieren hacerle conejo con el metro. El último estudio que contrató Peñalosa con una empresa que se llama Sistra, que es del metro de París, una de las actividades que debe hacer Sistra es revisar si con Transmilenio por la séptima se debe hacer el metro por el corredor oriental. Ellos quieren es que el metro simplemente llegue a la 26 con Caracas y de ahí la gente se baje y se vaya al Transmilenio de la Caracas o al Transmilenio de la séptima. Y esos son, o sea, hay muchos indicios que no puedo entrar a detallar para afirmar con todo de manera categórica, pero solamente una cosa, o sea, los sistemas de transporte que si uno planifica bien, uno tiene que tener en cuenta la capacidad de los sistemas de transporte de acuerdo con la demanda. Entonces la demanda en transporte se mide por 40.000 pasajeros hora sentido. Steer Davis, que es una firma especialista en estos temas, dijo que para el 2018-2020 este corredor se tendría una demanda de 80.000 pasajeros hora sentido, el doble de la Caracas, por eso es que ese Transmilenio está reventado. Entonces, miren, 40.000 pasajeros hora sentido de la Caracas, 40.000 pasajeros hora sentido con el Transmilenio de la séptima, ahí vamos en 80.000, ¿cierto? Y si hacen el metro, por acá serían 60.000 más pasajeros hora sentido, o sea, 140.000. Eso es una capacidad sobredimensionada que no se necesitaría. Entonces lo que quieren hacer Peñalosa es hacernos lo mismo que hizo en su primer gobierno, cambiarnos en este corredor el metro por 2 buses pegados como es Transmilenio, y para eso se va la plata de ETV. No es para lo social, para la educación, como dicen ellos, es para montarle más negocios a los señores de Volvo y a los operadores privados de Transmilenio y del SITP. Para eso es que quieren privatizar ETV. Cierro ese, más o menos, ese paréntesis medio largo. Mentira número 9. Ah, bueno, no. Entonces, sí, la rentabilidad de Transmilenio para el Estado. Bueno. Pues, están cambiando el activo de... Lo más grave, entonces yo les decía, ETV puede llegar a tener una rentabilidad del 18% y Transmilenio para el distrito tiene una rentabilidad negativa, porque nosotros subsidiamos Transmilenio. La rentabilidad negativa es como el 300%. O sea, por cada peso que pone el distrito para Transmilenio, pierde 3. Y nos dice que van a cambiar un activo no rentable por un activo que sí es rentable. Es una cosa supremamente mentirosa. Otra pregunta con respecto a, se dijo que el 15%, o sea, que en la anterior administración se estaban inflando las cifras, o sea, de ingresos. De ingresos, y que entonces, pues, como no lo entendí muy bien. O sea, entonces no es real que Carlos Slim o la compañía Claro sí le debe... No, sí es verdad que le debe. Es cierto que le debe alrededor, ya con intereses, como 300.000 millones de pesos. Su contabilidad es válido, ¿no? Pero esa plata no ha ingresado a la empresa, ¿cierto? Y la pusieron fue como ingresos. Y eso hizo que se inflaran los ingresos en un momento dado y que eran unas utilidades que no eran efectivas. O sea, es un poco, o sea, puede que en las normas contables sí se pueda meter como ingresos, pero son utilidades aparentes que no son reales, que no se pueden distribuir porque no es efectivo que haya ingresado a la empresa. Perdón, en una anterior charla lo expresé. No es tan cierto, porque si cualquier empresa, por su servicio que presta o por los daños que le causa, factura, Sí. el ingreso no está dado en la medida que tenga certeza de que voy a recibirlo. Entonces mal haría una empresa en no cobrar. Estoy de acuerdo. Entonces, si factura, pues tiene que registrar el ingreso. Y en este caso es mucho más grave
porque es que el derecho que le asiste lo dice un juez. Entonces estamos generando una duda sobre el dolo de una persona que no quiera pagar. O sea que es mal hecho que nosotros expresemos que la administración anterior infló los ingresos. Por el contrario, ¿cómo puede perseguir una deuda si no la tiene reconocida en sus estados financieros? Yo estoy de acuerdo que contablemente, pero les quería hacer la figura o sea, si uno critica, porque la depreciación de los 600.000 millones, contablemente se puede hacer, la depreciación acelerada. Pero yo te digo la contraria de eso que tú planteas. La contraria es ¿por qué no entonces reevaluamos lo que tenemos 138 años de historia, esas redes que tenemos, la capacidad que tienen de producir y la valoración que tiene eso? Entonces son cosas que no podemos... Pero yo es para ser equilibrado. O sea, si yo critico que están inflando los gastos, o sea, porque contablemente también con las normas NIF se puede meter 600.000 millones de pesos como depreciación y contablemente va a dar pérdidas. Pero si hacemos eso, pues también hay que explicar que los estados financieros anteriores tienen ese efecto. O sea, que hay unos ingresos que no son propiamente en efectivo, que son unos ingresos que se esperan y que eso pues ahora depende no ya de un juez, porque aquí en esa historia de la deuda de Comcel han pasado cosas muy raras. O sea, ya había una decisión judicial a favor de ETV y de un momento a otro dijeron no, esas decisiones judiciales ya no valen y ahora lo tiene que definir la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que es una entidad muy política, más que jurídica o más que judicial. Entonces, o sea, solamente es para mantener como ese equilibrio en la información. ¿Sí? En el tema de ese año que fue exactamente en el 2012, ¿qué hizo ETV cuando presentó esas cifras? Dijo, recibimos esta deuda de Comcel más estas utilidades y esa información la utilizaron para pagarse unos bonos el presidente y los vicepresidentes. Sí. Pero al final del ejercicio contable ellos tuvieron que hacer la aclaración. Las utilidades reales de ese año fueron 160.000 millones, pero esto claro, pues no ingresó. Entonces esa cifra realmente la utilizaron fue para pagarse las bonificaciones, que incluso al presidente Catán se autoasignó una bonificación de más de 220 millones de pesos. Esas eran parecidas a las bonificaciones de Wall Street, que por tener unas utilidades contables supremamente altas, los directivos se las repartían. Y ahí, o sea, miren lo dañino que también fue, un directivo sindical de Cintra Teléfonos del otro sindicato encontró eso, lo denunció y lo despidieron por hacer esa denuncia. O sea, pero digamos, es para que ustedes tengan en cuenta eso. Pero les estaba hablando, bueno, un activo por otro activo, entonces Transmilenio no es rentable y demás, pero ese es un punto bien importante, es... Si se privatiza ETV, no es simplemente cambiar un activo por otro activo, es que se va a consolidar o a fortalecer el oligopolio que hay en este momento en el sector de las telecomunicaciones en Colombia. Hoy el sector de las telecomunicaciones está dominado por 3 transnacionales básicamente, que son Claro, de Carlos Slim, que es uno de los personajes más ricos del mundo, Telefónica de los españoles, Telefónica Movistar, y Millicom, que ahora Millicom es Tigo, y UNE. Son que se fusionaron y los 3 controlan ese oligopolio y ese oligopolio, o sea, miren lo extraño, Peñalosa y Castellanos dicen es que hay demasiada competencia. No, en el sector de las telecomunicaciones el problema no es que haya mucha competencia, el problema es que carece de competencia y eso no lo dice el polo, no es un problema ideológico, repito, vean los informes de la OCDE, de la OCDE, ahora les voy a leer algo de eso, y dice hay un problema de oligopolio, de control del mercado por parte de las transnacionales. Y eso le ha hecho mucho daño al país. Yo quiero resaltar mucho esto. Ese oligopolio nos hunde más en el atraso. O sea, desde el punto de vista económico y desde el desarrollo tecnológico y científico. Al año, FEDesarrollo, que no tiene nada que ver con el polo, que incluso es contradictor del polo, el año pasado, en noviembre, sacó un estudio, que el estudio calcula que la pérdida de bienestar de los colombianos por el control que tiene Claro en la telefonía celular, cada año los colombianos perdemos 8 billones de pesos. Es una cifra astronómica por esa posición dominante que tiene Claro en el mercado de telefonía celular. Hay un indicador técnico para medir si un mercado tiene alta competencia o no, es el HHI, ese es como el índice de Gini, de la desigualdad.
Si es 0 es un país totalmente igualitario, si es 1 es totalmente desigual. Este es un indicador parecido. Si es 0 es que hay mucha competencia, si es 1 es que está concentrado en pocos. Según Estados Unidos, las normas de Estados Unidos dicen que a partir, si ese indicador es superior a 0,25, hay un problema de control del mercado, de falta de competencia. En Colombia, ese indicador, el HHI en Colombia para el mercado de las telecomunicaciones es de 0,29. O sea, superior a lo que en Estados Unidos considera que ya hay un control del mercado, un oligopolio que puede afectar el funcionamiento de ese mercado. Hace poco el ex senador del Partido Conservador Juan Mario Lacerna y el senador del Polo Jorge Enrique Robledo lideraron un debate sobre este tema y mostraron todas las dificultades y los problemas que ha generado. Pero les muestro algunas cifras. En cuanto a tarifas, la OCDE señala que en tarifas somos uno de los más caros del mundo. Ahora les doy unos datos. Miren esto, según la OCDE, en Europa más de la mitad de las conexiones a internet tienen una velocidad superior a 10 megas. En Colombia apenas el 2% de las conexiones a internet, 2 de cada 100, tienen una velocidad superior a 10 megas. Este es el atraso. Y quiero resaltar algo, es que ellos dicen que lo moderno es lo móvil. Claro, lo móvil es moderno, yo no tengo nada en contra de eso, pero es que lo móvil nunca va a tener la misma capacidad de transmisión que lo fijo. O sea, cuando Santos se va a los pueblitos a entregar las tablets y a decirles llegó el tal, eso todo es por móvil. ¿Por qué? Porque los países subdesarrollados, al no tener tantos recursos, no invierten en las redes fijas, sino que todo es por móvil. Pero ustedes se han dado cuenta, los que tienen 4G, eso pues nos decían que esa era la gran autopista y que mejor dicho, y tampoco, carreta. No se asemeja a nada a como es tener el computador conectado a una red fija. La OCDE dice lo siguiente, dice, Colombia ocupa un lugar mediocre en cuanto a precios de telefonía móvil en comparación con la OCDE. Los servicios de telefonía móvil son generalmente más caros que el promedio de la OCDE. Dice también la OCDE, en cuanto a las redes de banda ancha fija, están poco desarrolladas y su penetración y velocidad son bajas, lo que también se refleja en los patrones de fijación de los precios. La banda ancha fija en Colombia de alta velocidad aún se considera un servicio de lujo. La ONU ya está sacando Internet como un derecho fundamental. ¿Sí? Y en Colombia, por el subdesarrollo en que nos tiene este oligopolio, todavía es un servicio de lujo. Eso es muy grave y una empresa pública puede entrar a romper eso. O sea, ETV le está llegando con estas redes de fibra óptica ya a Soacha y a la parte sur de la ciudad. Y repito, a precios que son muy competitivos. Dice el estudio de la OCDE, la penetración de internet fijo en Colombia es del 11%. O sea, 11 de cada 100 colombianos tienen acceso a internet fijo. En la OCDE es del 26.3%. Repito, lo fijo, las redes fijas no son un reflejo del atraso, lo contrario, son un reflejo del subdesarrollo. En Estados Unidos hay 2 habitantes por cada teléfono fijo, 2 habitantes por cada teléfono fijo. En Tanzania hay 139 habitantes por cada línea fija. O sea, no tener líneas fijas es un reflejo más del atraso y no del desarrollo, repito. Bueno, ¿qué pasa si se privatiza ETV? Que esto no va a haber ninguna posibilidad de entrar a controlar a estas otras multinacionales, porque además ETV cumple la misma labor que cumplía Isagen en el mercado de generación de energía eléctrica y es un controlador natural de precios. Uno de los líos que tenemos con este tipo de mercados oligopólicos es que el Estado no sabe cuánto vale un minuto celular o cuánto vale una mega de internet, no sabe cuánto vale producirla, porque esa información lo tienen los privados. Entonces, al SLIM le puede salir a 5 pesos, pero nos la cobra 150 pesos. Con ETV tendríamos la posibilidad de saber exactamente cuáles son los costos y si hay un abuso de posición dominante. Con respecto a la comparación que hacía de las líneas, o sea, de la comunicación móvil con respecto a la red ya montada en tierra, hay una vulnerabilidad en la red móvil. Digamos, en caso de terremoto o algo así, es mucho más robusta la red que está. Digamos, eso no se puede cuantificar fácilmente en el precio, lo que vale la empresa. Entonces, qué pena la interrupción. Entonces, me parece que
lo que se está jugando ahí con la ETV es como lo de hace unos años con respecto al espectro electromagnético. Igualito, y la órbita geoestacionaria, igualito. Es una cosa muy, o sea, que en realidad yo veo que la gente en No. Colombia no se transmite a través de los... De acuerdo, de acuerdo. No está- Esa es una parte del debate que se mantiene escondida, y la otra parte del debate que voy a eso es la novena mentira, y es que ellos dicen que los estados en el mundo ya se salieron del negocio de las telecomunicaciones y que prácticamente todo lo privatizaron. Tampoco es cierto. Eso podría ser cierto en Estados Unidos con AT&T. Allá el estado sí se alejó de las comunicaciones y te están teniendo líos también como en Colombia, como en el oligopolio. Pero Francia, Orange, que es la principal empresa de telecomunicaciones en Francia, el Estado francés tiene todavía una participación accionaria, pero además con unas normas corporativas que indican que a pesar de no ser accionista mayoritario, el Estado francés tiene un control sobre las decisiones de la empresa. En Alemania, T-Mobile tampoco es cierto que se privatizó completamente. El Estado alemán mantiene el 27% de las acciones. En Suiza, Suecia, en Australia la principal empresa de telecomunicaciones es 100% pública, y no nos van a decir que Australia es un país socialista. Miren esto. Hoy, hace poco, en The Economist sacó un artículo de la ciudad con el mayor desarrollo digital. Ustedes ya han oído el cuento de Santos, y Peñalosa también lo está echando, que es que el emprendimiento digital y las pequeñas empresas, entonces como están quebrando la industria, no se preocupen que vamos a tener Facebook, hagan Facebook y Twitter y todas esas cosas. Bueno, en el mundo hay experiencias, de este tipo de emprendimientos, y Silicon Valley y toda la cosa. Pero hay una ciudad que, según The Economist, la catalogó como la ciudad digital del mundo, que es Estocolmo. Entonces, Estocolmo tiene el 98% de penetración de internet por banda ancha. O sea, eso es una cosa impresionante, casi toda la ciudad cubierta con banda ancha. Todo ese cubrimiento, la mayor parte es con fibra óptica, o sea, con una capacidad enorme como la que tiene ETV. En Estocolmo nació Spotify, la aplicación de música, y están desarrollándose más aplicaciones y todo, y hay un desarrollo tecnológico con las universidades. ¿Saben cuál es la empresa de Estocolmo? Es una empresa de la ciudad, no es de la nación, es de la ciudad, que es pública, 100% pública. Es Toka, creo que se llama. Y es catalogada por The Economist como la empresa que ha permitido ese desarrollo digital en Estocolmo. O sea, en Bogotá tenemos ETV con una red súper moderna, tenemos la Universidad Distrital, yo planteé esto en un debate. O sea, tenemos la Universidad Distrital que tiene ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, tiene las facultades. O sea, cojamos esas dos entidades públicas y comencemos a hacer sinergias y a desarrollar ciencia y tecnología. Es que nosotros no podemos quedarnos pensando de manera mediocre como subdesarrollados, ¿no? O sea, los colombianos yo creo que somos muy inteligentes, pero falta es un Estado que tome unas políticas como esas, Distrital, ETV, bueno, a desarrollar tecnología y a conectar colegios y a de todo. Pero si eso se le da a una transnacional, que a la transnacional, a Carlos Slim le va a preocupar mucho si los de la Distrital hacen una sinergia o que no, ellos solamente dan es por negocios y por extraerle riqueza al país, que es el propósito principal. En Latinoamérica, ¿saben cuál es el país que tiene el mejor servicio de internet y el más barato? Se llama Uruguay. ¿Y saben qué empresa es la que presta ese servicio en Uruguay? Una empresa 100% pública. Entonces no nos pueden decir que el Estado se salió de las comunicaciones, porque además aquí hay un problema de seguridad nacional. Colombia es el segundo país de Latinoamérica más espiado por Estados Unidos. No lo dice el Polo, lo dicen las revelaciones de Wikileaks y de todas estas cosas. El primero fue Brasil, el segundo Colombia. Es que los gringos hasta espían a Merkel, a la canciller de Alemania. O sea, y entregarle eso a una transnacional, todos los datos, toda esa cosa, eso también es un lío de seguridad nacional y de soberanía nacional, y por eso los estados no se han salido de eso. Bueno, ya para finalizar, algunas verdades de todo lo que he dicho. O sea, les mostré lo que dice la administración, les muestro algunas verdades. Yo digo que vender hoy ETV es como vender la finca antes de recoger la cosecha. O sea, sembramos, estamos haciendo unas inversiones, abonamos, ¿cierto? Y ya nos va a salir la cosecha y ¡prum!, vendemos ETV para que la cosecha sea aprovechada por alguna transnacional. Es muy grave lo que están haciendo el alcalde y el presidente de ETV al denigrar de la empresa, llamarla zapatos sucios, decir que se está desvalorizando. Eso no es cierto, ponerle ya un valor. Dice que vale 2.2 billones de pesos. Eso es una forma de valorar la empresa de manera irresponsable para promover una privatización a menos precio.
Pero además, una cosa que es importante y que también no tiene nada de ideológico, es que lo que están haciendo es abiertamente ilegal. Y concluyo con esto. Ese artículo de privatizar ETV en el plan de desarrollo es ilegal por 3 razones. Uno, porque lo metieron en el plan de desarrollo. Yo he alegado mucho con esto. Yo he dicho, hombre, el plan de desarrollo tiene 600 páginas, tiene 100, ya le sumaron, ya son como 180 artículos. La ley dice que solamente tenemos un mes para aprobar el plan de desarrollo y en medio de todo eso, de educación, salud, movilidad, todo eso, está la privatización de ETV. ¿Qué debate serio se puede hacer sobre esto? La respuesta de la mesa directiva, no, tranquilo que vamos a tener una sesión sobre ETV. Entonces a mí me dieron 15 minutos para decir lo que les estoy diciendo acá. No pude decir ni un cuarto de lo que les estoy diciendo, eso me tocó correr. Entonces, o sea, no es un debate serio, democrático. Si ellos aseguran tener la razón, pues ¿cuál es el miedo a un debate de frente a la ciudad, democrático, pausado, que participe en todo el mundo? Pero eso lo quieren es pupitrear y lo están pupitreando y eso es muy grave. Y la ley no permite que en un plan de desarrollo se autorice la venta de activos y la privatización de empresas. Eso es abiertamente ilegal. Primera razón. Segunda razón, se está violando el derecho a la participación. Todo el plan es ilegal por esta razón, todo el plan. ¿Qué sucede? La ley orgánica de los planes de desarrollo señalan que las administraciones locales, antes de radicar el plan de desarrollo en el Consejo, tienen que agotar una instancia que se llama el Consejo Territorial de Planeación Distrital, en este caso. ¿Qué es eso? Es una representación de la sociedad civil, están representando distintos sectores, los trabajadores, los empresarios, las personas con discapacidad, las mujeres, bueno, las comunidades étnicas, hay una representación social muy grande en ese espacio. ¿Y eso es para qué? Para que la sociedad tenga la oportunidad de hacerle observaciones al alcalde sobre su plan de desarrollo. Oiga, esto no está bueno, esto sí está bueno. Ese concepto no es vinculante, o sea, no obliga al alcalde a tomar las decisiones que tome el consejo, pero sí se debe agotar ese trámite. ¿Qué hizo Peñalosa? Peñalosa les presentó al Consejo Territorial de Planeación el 29 de marzo un documento que no tiene nada que ver con el plan de desarrollo que radicó en el Consejo de Bogotá. O sea, puso a discutir al Consejo, a la sociedad civil, sobre un documento que no tenía nada que ver con el que él de verdad iba a presentar. Por ejemplo, en el documento que le presentó al Consejo Territorial no estaba la privatización de ETV, no estaban las sobretasas a los parqueaderos, no estaban los cobros por congestión. Yo le dije esto al secretario de Planeación, al Andrés Ortiz, que es el que tiene un predio allá en la Vanderhammer, y le dije, oiga, esto es el colmo. ¿Sabe cuál fue la respuesta del señor? No, que hicieron como una especie de lluvia de ideas por internet y que a algún ciudadano avispado se le ocurrió privatizar ETV y lo incluyeron como su propuesta. El colmo. Que lo que pasa es que debería como Peñalosa renunciar porque tiene mínimo un bachillerato, con eso de sí. Un bachillerato o masterazo de una primaria. Así es. Oye, está violando abiertamente la ley, pero ya termino con esto para que entremos a la discusión. Tercera ilegalidad. La ley exige que para tomar este tipo de decisiones la administración nos tiene que presentar unos estudios en este caso que diga, mire, es mejor privatizar ETV por esto y no sé qué, y la rentabilidad social va a ser mayor por eso y tenemos estas proyecciones, bueno, unos estudios serios. El plan de desarrollo lo presentó Enrique Peñalosa el 29 de abril en el Consejo de Bogotá, el 29 de abril. Y los estudios nos lo entregó el domingo 22 de mayo, cuando ya estábamos en el primer debate, el estudio sobre la privatización de ETV. O sea, nos lo entregó extemporáneamente, está actuando de mala fe, porque esos estudios son para que nosotros podamos, o sea, estábamos en pleno primer debate y de pronto dice el señor, ay, ya les entregué los estudios a las 4:30 de la tarde, yo le tomé nota de eso. Y entonces un estudio así, y comenzaron los concejales a ver qué decía el doctor Castellanos ahí en media hora para mirar, a ver ya cuando íbamos a votar, horas antes de votar, no, eso es el colmo. Yo dije, a veces a mí los otros concejales me dicen que es que yo le hablo, soy muy grosero con el alcalde, que le hablo muy duro. Porque yo ese día le dije a Castellanos, usted es un descarado, pero es que es un descaro. Y yo digo, bueno, sí, hay veces se me puede subir el tono, pero es que a mí me da rabia que irrespeten de esa forma un trámite como debe hacerse en el consejo. Y hay veces uno no se aguanta la rabia y hay que decirle las cosas como son a esos señores. Que lo diga yo. Pero eso sí, además porque ese estudio es un estudio mentiroso. Tiene varias cosas, yo solo menciono una. Por ejemplo, dice que ETV en el mercado de internet de Bogotá tiene el 11% de participación y tiene el 33%.
da cifras que no coinciden con un derecho de petición que me mandó a mi ETV. O sea, es un estudio que hace incurrir al error a los concejales y por eso estamos planteando que eso es ilegal. Bueno, finalmente, ahora sí les prometo que es para terminar. ¿Qué hacer? Yo creo que ETV no se debe privatizar por todas las razones que repito. No son razones ideológicas, aunque por programa y nuestra ideología es defender el patrimonio público, pero hemos hecho un esfuerzo por dar razones técnicas de por qué no se debe privatizar. Ya nos pupitrearon esto en el primer debate en el Consejo, que eso fue el lunes de esta semana. Y yo quiero aquí resaltar el movimiento ciudadano que se ha generado alrededor de la defensa de ETV, puede ser, y no estoy exagerando, histórico. Durante 4 días seguidos han estado no solamente los trabajadores, como dice el alcalde Peñalosa, ¿no? Ciudadanos del común, organizaciones sociales, desde las 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche y no se callan un segundo. A mí los otros concejales me dicen, oiga, es increíble eso, están sorprendidos porque es todo el tiempo y resistencia y ETV no se vende y juegan al lobo y salen a correr por el otro lado y eso ha sido un carnaval hasta las afueras del consejo con música y de todo, la gente resistiendo y la gente apoyando y defendiendo el patrimonio público. Yo creo que eso es un ejemplo de dignidad, un ejemplo de ciudadanía, un ejemplo de democracia, diría Carlos Gaviria. Carlos Gaviria decía, necesitamos ciudadanos que piensen en la democracia, que es pensar en el debate público y en decir, no es simplemente que hay unos señores que me representan, sino que yo como ciudadano también soy activo en esto y participo a través de ese tipo de movilizaciones que han sido totalmente pacíficas. O sea, nos tienen al SMAT durmiendo en el consejo, pero esas movilizaciones no han tenido ni un solo problema, digamos, de altercado del orden público, porque han sido totalmente pacíficas y respetuosas, pero han sido muy buenas para este proyecto. O sea, nos ganaron en ese primer debate, nos ganaron la primera batalla, pero ustedes no se imaginan lo incómodo que se sienten ellos cuando todo el día oyen afuera a la gente gritar y defender, y les gritan, y politiqueros, y vamos a defender ETV. Eso los incomoda muchísimo, e incluso les han tratado de mandar la policía a las personas, sino que no han podido porque la movilización ha sido totalmente pacífica. Para nosotros eso nos ayuda también. O sea, uno cuando está en el debate y tal, y oye a las personas afuera gritando, eso es más o menos como un estadio, como una barra, es en serio, y le dan unas ganas de más pelear porque uno de se desmotiva oyendo tantas mentiras y eso, y el secretario sacándose a cada concejal al cuartico de atrás a ver cómo lo convence, eso es, pero para nosotros también ha sido muy importante eso. Hay un día muy importante que es el próximo domingo y el lunes festivo. Se va a votar ya en plenaria estos y otros artículos del plan de desarrollo. ¿El sábado no? No, el sábado no. El sábado es el domingo a partir de las 8 de la mañana y les estamos extendiendo cordialmente una invitación a ustedes, a sus familias, a todas las personas que conozcan, que si están decididos a defender el patrimonio público, que nos acompañen en el plantón que va a haber. Eso va a ser como una especie de carnaval con música y de todo. Familiar. Vamos a demostrarle a Peñalosa que somos muchos más y que la verdadera democracia no es la democracia de ir 4 años a depositar un voto por una persona que incluso uno se olvida por quién vota, sino que la verdadera democracia es este tipo de ejercicios totalmente democráticos, ciudadanos, en donde la gente pone su grito, alza su voz para impedir que sigan robándose este país, deteriorando el patrimonio público, beneficiando a un poco de transnacionales que les va muchísimo mejor cuando al país y a la ciudad les va peor. La invitación es esa, domingo 8 de la mañana, a que salgamos a defender la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Muchas gracias. Vamos a empezar, Sebas. Vamos a empezar una ronda de preguntas. Los que están abajo pueden enviarnos con un papelito las preguntas para que puedan todos, digamos, participar. Pero tengo que hacerles unos anuncios parroquiales antes, súper importantes. Lo primero es que, además de reiterar la invitación de que el domingo salgamos, ya el equipo del Chapín, de la 69, han ido acompañando las movilizaciones. Este sábado en la tarde, los que quieran, vamos a hacer una jornada de pintar banderas en el parque Julio Flores, mal llamado Hippies, que queda en la 60 con séptima. Vamos a hacer una pinta de banderas, escribimos ahí nuestros mensajes sobre la TV para llegar el domingo a la movilización, un poco como meterle toda la dinámica y todo el carnaval que queremos hacer con el tema de la movilización del domingo. Domingo 9 AM en el Consejo de Bogotá.
Por otra parte, decirles, reiterarles, agradecerles por estar acá, agradecerle a Innovo que nos presta este sitio gratuitamente para que nosotros hagamos las charlas y hagamos todas las semanas un poco de lo que nos estamos invitando también el domingo. Construir el sujeto de la democracia, que insisto, es mucho más, como decía Manuel, es mucho más que ir a votar, es participar, es un poco salir de la rutina diaria, ¿cierto? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa y sin momento para reflexionar sobre el país, sobre el futuro de la ciudad. Bueno, este espacio es para eso y a lo que lo invitamos es precisamente a que contribuyan en esto. Sí, es una cosa que es importante. Si el domingo o el lunes por cualquier cosa nos ganan otra vez esa votación, ahí no se acaba el tema. Faltaría como año y medio para que la puedan privatizar. En el 98 Peñalosa el Consejo le alcanzó a aprobar eso, sino que después vino también una movilización ciudadana importante y acciones jurídicas. Entonces también es un poco, vamos el domingo y si esa vez perdemos no hay que desmotivarse y hay que crear comités y en defensa y todo y vamos a seguir luchando hasta el final porque esto todavía tiene mucho camino por recorrer. Correcto. Entonces, para ya pasar a las preguntas, termino los anuncios parroquiales que me faltan, solo 2. El espacio además se financia, nosotros estamos haciendo gran esfuerzo porque cuando empezamos, yo les contaba, cuando empezamos las charlas empezamos 7, con Manuel, que nos hizo una charla pequeñita, estábamos los 7 en una casa por aquí cerca. Pero hemos ido creciendo y como adquiriendo equipos y como tratando de hacer streaming, de poner un televisor abajo para que más gente pueda sacar publicidad, bueno, miles de esfuerzos económicos. Si ustedes nos quieren colaborar voluntariamente, Camila y Paula van a estar abajo con una tacita recogiendo a los aportes voluntarios. Camila está por aquí. Y nada, y agradecerles por estar acá. Vamos a dar una ronda de preguntas y a mostrar unos videos de la organización para que vean cómo es. Adicionalmente, siempre los conferencistas que vienen a 69 son muchas veces vinculados o referenciados por la revista de trabajo, la revista de Slim de trabajo, que en esta ocasión trae un artículo sobre lo que quieren hacer con Ecopetrol, que la quieren privatizar, un artículo de Manuel sobre la ETV, otros artículos muy interesantes, en serios, que vale la pena mirar. También Camila va a estar abajo ofreciéndola para los que la quieran adquirir. Entonces ahora sí las preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, un comentario y dos preguntas. Un comentario pues que faltaría agregar ahí. Supongo, no sé, me corrige el concejal, las bibliotecas públicas. Manuel me dice concejal. Supongo que las bibliotecas públicas funcionan con el internet de la ETV. Supongo. Sí, y los colegios públicos. Y los colegios públicos, eso es un argumento más. Una empresa privada no está obligada a hacer eso. Una empresa pública debería o está obligada a hacer eso. Es una razón más para defender que le tendrían que pagar. Si no creo que una empresa privada vaya a regalar esos servicios a las bibliotecas, a los colegios. Entonces es un punto también para tener en cuenta. Pero Iván, ahora termine ya. Iván, dos preguntas. Ahí sí, haciendo como abogado del diablo. Dice la derecha que la Universidad Distrital no tiene en riesgo los ingresos porque podría decidir no vender sus acciones. Quiero que me diga si eso es cierto o no es cierto. Y otro argumento de la derecha es que el sindicato de la ETV es el verdadero beneficiario de la ETV, que las personas del sindicato reciben unos salarios altísimos y que más o menos es un argumento que suele utilizar siempre la derecha para privatizar, es que es una burocracia, abro comillas, como ellos la utilizan, carroñera. También me gustaría saber si tiene datos sobre eso. Sí, bien, lo de las ¿Preguntas o una por una? nos... Si quieren hacemos 3 preguntas y recogemos para dar la oportunidad que todos... ¿El 2? ¿Quién se diga? ¿El 2 quién diga? Señor. Por favor. Como irónica la pregunta que voy a hacer, pero han sucedido unas cosas aquí en Bogotá bastante extrañas. La primera es que hablan de la reserva forestal y dicen que no hay porque no hay venados. No hay guacamayas y micos. La frase exacta. La otra es que el metro, Transmilenio es lo mismo que un metro. Sí. Pues el que ha montado el metro sabe cómo es la cosa. Y la otra es el caso de la señorita que asesinaron en Parque Nacional. Rosa Elvira. Entonces, la pregunta mía es, uno puede pensar que el alcalde tiene problemas de bipolaridad grave. Pero congruente con lo que dice. Me parece a mí que ustedes deben pensar seriamente Un psiquiatra. en eso. ¿Quién tenía por acá?
Sí. Mi pregunta pues es muy básica, pero quisiera saber en realidad, con todos estos argumentos, sabemos que vender la TV no es justo para nadie, pero entonces Peñalosa sabemos que la va a invertir en Transmilenio, sabemos que la puede invertir en otras cosas, pero sabemos, él también sabe que es rentable porque se ha demostrado eso. Entonces de verdad que como que hay oculto ahí, para quien va a ir esa plata, tiene como unos favores que pagar, un ejemplo, no sé qué es lo que pasa ahí, porque si en verdad te es rentable y no beneficia a todos. Bueno, ETV sí le presta servicio de internet a colegios públicos y a bibliotecas públicas, pero no se lo presta gratis. Es importante tener esa aclaración. Pero es una cosa es prestando ETV, que lo puede prestar y cobrar, pero con unos precios determinados, pero otra cosa es cuando uno queda sometido a Claro. Yo le decía eso a la Secretaría de Educación. Yo le dije, usted que tanto celebra la privatización de ETV y que tanto habla de la conectividad y una biblioteca digital y no sé qué, ¿le gustaría quedar sometida a Carlos Slim y esos precios de monopolio? Porque eso también tiene que estar en el debate. La Universidad Distrital, se me olvidó aclarar esto porque se está haciendo mucha demagogia con este tema. Hoy la Distrital tiene 1.7% de las acciones. Y entonces, para bajarle el ruido y para decir que ellos son muy democráticos, en el primer debate aprobaron que además de autorizar la privatización de las acciones del distrito, que el distrito le iba a regalar 0.3% de más acciones a la Distrital, o sea que llegaría al 2%. Y dicen, miren cómo somos de lindos con la Distrital y todo. Y dicen, y tranquilos que con la autonomía universitaria ellos son los que definen si venden o no. Entonces, dos cosas. Uno, cuando uno queda con el 2% de acciones en una empresa controlada por Claro o por Telefónica o por cualquiera de estos, queda obligado a vender, que fue lo que pasó con Isagen. O sea, lo que dijo Peñalosa fue, la empresa de energía de Bogotá tenía como el 4% de las acciones de Isagen, y después que Santos la vendió, el argumento de Peñalosa es decir, no, es que nosotros quedamos en minoría con estos tipos y nos liquidan. Pero además, no es cierto que la Distrital tenga autonomía universitaria. ¿Quién dijo eso? Es que ninguna universidad pública en este país tiene autonomía universitaria. Yo no sé si aquí hay algún estudiante de la Distrital, pero los consejos superiores de las universidades públicas no están controladas. Los compañeros que están abajo pueden explicar cómo los consejos superiores de las universidades públicas están controlados por los gobiernos e incluso por sectores externos como las grandes empresas y los representantes empresariales. No son los estudiantes, los profesores y los trabajadores, que son los tres estamentos de la universidad, quienes controlan los consejos superiores. Entonces, decir que es que los estudiantes son los que van a definir qué pasa con la Distrital, pues es simplemente para hacer demagogia. Y repito, o sea, es que no solamente que tenga unas acciones, es que ETV como empresa pública o mayoritariamente pública, lo que puede hacer con la Distrital si hay un gobierno medianamente, o sea, no sé, responsable, digamos, ambicioso, visionario, no sé, estadista, ¿cierto? Que diga, mire, aquí podemos hacer unas cosas importantes. Frente a los trabajadores, esto es otro cuento que se echa. La planta de personal, incluyendo a castellanos y a todos los que tienen salario integral, o sea, a todos los reduros de la ETV, representa el 12% de los ingresos de ETV, el 12%. El 12% de ingresos. Eso no es nada. El estándar mundial, según los que MBA y todas estas cosas, es que si una empresa llega al 25%, está bien, de que se gaste en planta de personal. No. Los trabajadores de ETV han dado una lucha histórica por reivindicar sus derechos y han ganado sus derechos, y a mí me parece muy bien y yo les felicito, y al resto de los trabajadores los llamo a que hagan ese tipo de luchas. Y tienen colegios, 2 colegios muy buenos para los hijos de los trabajadores y de los pensionados, excelentes, jornada única, alimentación, comida caliente, etc. Tienen un club vacacional para ir 2 veces al año en Melgar. ¿Cierto? Que entonces eso ya son como una especie de oligarcas, pues, porque tienen un club por allá en Melgar para ir 2 veces a piscina, ¿cierto? Y tienen unos servicios médicos y unas primas. Y con todo eso, la empresa, miren que no se ha quebrado, y porque esos, digamos, esa convención por la que lleva ya 50 años, representa esos egresos solo el 12%, y además, algo que no se dice, es que a cada trabajador
además de la pensión y de la salud, le descuentan el 4% de su salario para financiar ese tipo de beneficios convencionales. Y a cada pensionado. Y a cada pensionado le descuentan de su pensión. A mí un concejal del Partido Conservador me decía, no, es que eso es como una especie de burócratas y no sé qué, no deberíamos igualar a los trabajadores. Entonces yo le decía, no, pero es que usted quiere igualar es por lo bajo. O sea, y miren cómo están los trabajadores de Claro. Yo conozco ese proceso porque he acompañado también a los trabajadores de Claro, tercerizados. Un asesor de Claro se gana el básico, o sea, un vendedor de servicios se gana el básico, que es un mínimo, y para ganarse una comisión mensualmente tiene que vender 23 servicios. Si vende 22, a pesar de que le vendió 22 servicios a Slim, no recibe un solo peso de comisión. No, y eso es el ejemplo a seguir. Yo digo lo contrario, el ejemplo a seguir es CTV, que trata bien a sus trabajadores, aunque hay problemas laborales, ¿cierto? Pero tiene un buen régimen laboral y no se quiebra. Ese es el mejor ejemplo, que para tener una empresa sólida no es necesario maltratar a los trabajadores. Las posturas de los partidos. Bueno, en contra, que hemos votado en contra, estamos Mira, ASI, que es la Alianza Social Indígena, que es de Juan Carlos Flores, es el único concejal. El Polo Democrático, que somos 5 concejales, y Holman Morris del Movimiento Progresistas, y Emel Rojas del Movimiento Libres. A favor, esos nos suman unos 10, 11 máximo. A favor está pues Cambio Radical, todo. Está Centro Democrático, todo. Partido Liberal, todo. María Victoria Vargas, hay que aclarar esto, María Victoria Vargas quería votar en contra, pero por ley de bancadas la obligaron a votar a favor. O sea, eso es una ley que existe y uno no se puede, digamos, oponer a eso, salvo por objeción de conciencia. Yo hubiera planteado la objeción de conciencia. De los Partido Conservador, todos a favor de la privatización, y de los Verdes son 6 y están a favor, todos menos Antonio Sanguino. A favor están Jorge Torres, que es el discípulo de Mocus, Lucía Bastidas, bueno, los otros verdes que en este momento no recuerdo, pero con Antonio Sanguino es el único del Partido Verde que está oponiéndose a la privatización, o sea que la correlación de fuerzas es bastante desfavorable, pero con una buena movilización ciudadana y una buena actividad eso se podría modificar. Lo de las frases célebres, usted dijo 3, yo para ETV le tengo una nueva, que dijo el presidente de la ETV, Jorge Castellanos, en el debate dijo que la mejor forma de proteger el patrimonio público era privatizándolo. O sea, eso está a la misma altura que la Vanderhamen son potreros y que Transmilenio hace un metro, o sea, esa va a pasar en la historia de la ciudad como de esas frases célebres. ¿Qué hay oculto? Pues uno puede hacer muchas conjeturas, ¿no? En esto pues hay que tener cuidado, pero es definitivo. Yo lo he dicho de frente en el consejo y les molesta mucho que yo diga esto, que Peñalosa o el gobierno de Peñalosa es un gobierno al servicio de los grandes cacaos nacionales y extranjeros, y ese es un perfecto ejemplo de cómo es eso, de entregarle una empresa con un potencial enorme a una transnacional para que esa riqueza se salga del país. O sea, es la lógica plutocrática que ha regido este país tanto tiempo, y es que una élite criolla, ¿cierto?, funciona como intermediaria de las grandes potencias, y esa élite criolla gana mientras que el país se hunde en la miseria, en el atraso, en la desigualdad. Ese es el problema fundamental de Colombia y lo que yo creo que explica todos los problemas del país. O sea, estamos gobernados por vendepatrias. Eso es una forma como de resumir este asunto. ¿Puede hacer una pregunta? Una aclaración. Bueno. Es la siguiente. Ustedes hablan del club de la empresa. El club de la empresa lo compramos los trabajadores de la empresa. A nosotros nos descontaron cuotas para comprar el terreno. Hace como 40 años. Sí, de acuerdo. Eso es de los trabajadores. Eso es de los trabajadores. Y todavía seguimos pagando el 4%, pensionados o no pensionados. Así es. Yo soy pensionado, llevo 20 años de pensionado. Y todavía pago el 4%. Y un tip ahí, el 4% que le están descontando ahorita los compañeros pensionados no se lo están pasando a ETV, se le está quedando positiva, porque pues eso es otra cosa, sí, de las malas administraciones que tuvo ETV, ese 4% no hemos encontrado dónde le está devolviendo positiva ese 4% a ETV. No, positiva hace el descuento a los pensionados, pero no se lo pasa a ETV. Entonces, ese 4% no está realmente donde debería estar, que es en ETV. Entonces, esa es una cosa que nosotros también tenemos en observación y tenemos una queja internacional precisamente por ese tema del 4%. Tres preguntas más. Nancy, Germán, Carolina.
Y bueno, y Luis. Felipe. Así, la que se oculta lo que digo, o sea, no podría decir cómo es el negocio. Hay una cosa importante, lo que le digo es que son unos vendepatrias, así es Peñalosa, pero en la historia de la privatización del 98, Peñalosa se echó para atrás, porque hay un lío con la revocatoria y todo, pero el procurador de ese momento, que era Jaime Bernal Cuellar, sacó un concepto diciendo que esa privatización, ese proceso, había graves ilegalidades y favorecimientos. Peñalosa no se ha destacado, o sus gobiernos no se han destacado por ser totalmente transparentes. O sea, además de las losas y todo eso, la compra de los volardos, la entrega en administración de los parques a privados con familiares de Peñalosa vinculados a esas empresas. Entonces ahí también puede haber unos graves problemas de corrupción. Entonces vamos con una cosita antes. Hagamos todas en bloque entonces. Sí, todas las preguntas. Está pasando un computador, por favor, llenen sus datos, que ahí le mandamos el video de las charlas, las próximas conferencias y todo lo que de abajo envían una pregunta. Ya se la pasamos aquí a Manuel. Y le vamos a dar un minuto la palabra a Alexandra para que nos invites también desde los trabajos. Miren esto, ustedes mandan abajo un estudiante de la distrital. No tenemos autonomía universitaria. Además, el presidente del Consejo Superior Universitario es el alcalde Peñalosa. Una aclaración. Cambiaron el sistema de votación de rector. Bueno, Sí, yo quiero complementar algo que la pregunta que hacía, pues es que ETV tiene una infraestructura de 132 años. Ni siquiera AT&T es tan antiguo como ETV. ETV nace en 1884, AT&T nace 8 años después. ETV fue, después de 8 años de patentarse el teléfono, ya estaba aquí en Colombia. Entonces, primero, en esa historia de 1884 nace ETV, en 1940, mediante un decreto, el Consejo ordena que ETV sea la ciudad para regular tarifas y para que pudiera llegar a otros sectores, porque era prácticamente un lujo. Entonces, ETV nace, como ya lo decía Manuel, es un regulador natural de tarifas, y ese fue el origen de ETV como tal. Desde 1977 acá, ya van 14 intentos de privatización. Ahí están los intereses de las multinacionales. ¿A quién no le interesa tener la red de fibra óptica que tiene ETV, que es el tendido más importante a nivel de Latinoamérica? O sea, ni siquiera es Colombia, es Latinoamérica. ETV tiene las velocidades de transferencia de información más alta de todos los países en vía de desarrollo. ¿A qué multinacional no le interesa eso? ETV tiene la segunda antena más potente de televisión después de Brasil. ¿Qué multinacional no le interesa eso? Lo que hablaba Manuel, a 2023 la tasa de crecimiento ya está prácticamente en el 20%. ¿Qué quiere decir? Que si llegase a venderse, pues simplemente ellos llegan a recoger, lo que decía Manuel, llegan a recoger la cosecha, y es más, para llegar a comprarla ni siquiera tienen que traer toda la platica, porque con el flujo de caja ya la estarían pagando, ¿sí? Otro dato y otro tip, Google salió hace poco, Google está ofreciendo por Telegram, que Telegram es una app, es una aplicación, está diciendo que la va a comprar por $1.000 millones. ¿Qué quiere decir? Que es el mismo precio que están ofreciendo por ETV. Entonces, quiere decir que a ETV la quieren vender a un precio de página web, sin hablar que llevamos 132 años de infraestructura, de conocimiento, de evolución tecnológica. Entonces, eso es importante porque obviamente a nivel geoestacionario, la ubicación preferencial de Bogotá a nivel del mundo es el único sitio donde se puede conectar desde Canadá hasta la Patagonia, desde Londres hasta China. Eso solamente lo pueden hacer desde Bogotá. Eso no lo contempla ningún estudio técnico, eso no lo muestra ningún estudio financiero. Entonces, el apropiarse del mercado de Bogotá no es lo mismo hablar del mercado de Bogotá, hablar del mercado de cualquier otra región de Colombia. Entonces, al adueñarse del todo el mercado de Bogotá, estamos hablando que Bogotá tiene el 20% de la población nacional. Adicional, todas las proyecciones que hace el Ministerio de Comunicaciones, en la mayoría de los sectores de telecomunicaciones ni siquiera alcanzamos a llegar al 40% del desarrollo de la potencialización de los servicios de telecomunicaciones. Salió un artículo en El Tiempo hace una semana diciendo que la proyección de conexiones de banda ancha para 2020 es de 45 millones. Entonces, ¿a quién le corresponde eso si tenemos 1.300.000 ya instalados? De ese 1.300.000 ya tendremos, o sea, de esos 45 ya tenemos 1.300.000. Otra que toca agregarle a las mentiras de Peñalosa es que Peñalosa mete en su plan de desarrollo, inicialmente metió un concepto de Bogotá ciudad inteligente. ¿Qué quiere decir? Pues que
pues para aplicar un concepto de ciudad inteligente se requiere toda una plataforma de telecomunicaciones. Entonces él va a vender a ETV para empezar a pagarle a Claro, Movistar y las demás multinacionales. Nos meten la idea que un socio estratégico también es la solución, porque como ETV está tan mal como han vendido, entonces que el socio estratégico. Nosotros conocemos de primera mano qué pasó con UNE, y el señor de UNE, el presidente de UNE, fue uno de los expertos que trajo a la señora Lucía Bastidas para el debate del Consejo para justificar un socio estratégico. Pero lo que no contaron es que el señor tiene una denuncia penal y tiene denuncias en la Contraloría General, en la Contraloría de Medellín, porque en este momento ellos quedaron de pasar inyectar 1.4 billones a la ciudad de Medellín por esa compra, por esa fusión de Millicom y de UNE. Hasta el momento no ha habido un solo peso. Y en este momento, pues ellos tienen socio estratégico, tienen unas pérdidas de 375.000 millones de pesos. Es el momento donde el nivel de endeudamiento es el más alto de la historia de UNE. UNE, cuando estaba solita, tampoco estaba mal. Hicieron algo como lo que explicaba Manuel con el tema de la depreciación. Entonces en este momento el nivel de endeudamiento está en más del 60%. El de ETV con la deuda de la inversión ya se ha bajado al 37%. O sea, es una empresa sana que a nivel de mercado en los últimos 4 años ha crecido más de 1 billón de pesos, que ha tenido un crecimiento positivo a nivel accionario que no lo tiene ninguna empresa. Entonces, pues las razones que expone Manuel conoce perfectamente el panorama de ETV, lo ha explicado muy bien. Yo creo que hasta ingeniero de telecomunicaciones, él debe tener la maestría en telecomunicaciones porque maneja muy bien el tema. O sea, aquí nos quieren estafar. Manuel explicaba, si no tenemos esos ingresos, ¿de dónde van a salir? Pues de impuestos. Nosotros hemos hecho un cálculo aproximado que para las próximas administraciones tendrán que subir más o menos en 100.000 pesos mínimo por ciudadano los impuestos. Adicional, las tarifas se van a empezar a subir porque ya no está ese regulador natural y puede pasar lo que pasó con el cartel de los pañales. Los privados se hacen allá sus negocios, el Estado no puede participar en ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que los motivos son más que suficientes, independientemente que yo sea usuario o no de ETV, que los invitamos a que de verdad conozcan los productos de ETV, y si tienen algún inconveniente porque el señor Castellanos no quiere vender los productos, para eso estamos los sindicatos y estamos ayudando para que precisamente la comercialización se lleve a cabo hasta el final y que los clientes puedan adquirir el servicio. Los invitamos a que nos acompañen el domingo. No estamos defendiendo nuestros puestos de trabajo, lo hemos hablado en muchas oportunidades, estamos defendiendo también a la ciudad, porque la ciudad va a ser también afectada con la posible venta de ETV. Los invitamos a que nos acompañen de verdad el domingo. Esto es algo que estamos haciendo para nosotros mismos y para nuestros hijos, porque ellos son los que van a quedar con todos los problemas de estas administraciones que nos quieren dejar. Mira que la niña de los aportes voluntarios está abajo de las esperanzas. Yo quiero hacer una pregunta retomando sobre la deuda de los 3.000 millones. ¿Sí? ¿Quién hace ese seguimiento, esa auditoría? Pues ya esa deuda... ¿La deuda de Claro? Sí. Eso no es de ahorita, eso ya lleva muchos años. Creo que ahí todavía está en el limbo. Sí. ¿Y cómo es posible que se apruebe un plan de desarrollo cuando, por ejemplo, los encuentros ciudadanos están en el limbo también? De acuerdo. Entonces, no... Los pusieron por un lado. No, de acuerdo. No, lo de esa deuda es un lío porque es una deuda que tiene que ver con los cargos de interconexión. O sea, cuando entran las multinacionales entran al país, esto es una historia bonita. Cuando comienza toda la privatización nos decían, no, es que las multinacionales son muy eficientes. Pero ellos se montaron fue sobre la red de Telecom y de ETV y de EPM y de Cali. O sea, ellos no llegaron a construir su propia red. Por lo que les digo, nadie va a llegar acá a abrirle todos los huecos a las ciudades y a montar sus redes. César Gaviria comenzó a hacer unas reformas normativas para obligar a las empresas nacionales a prestarle las redes a las transnacionales que montaron sus servicios, fueron sobre las redes nuestras. Y ahí entonces se hizo una regulación sobre porque ellos tenían que pagar un arriendo y entonces las tarifas y todo, y ahí viene el pleito con Comcel de esos cargos de interconexión. Eso ya va alrededor con intereses como de 340.000 millones de pesos. Lo extraño es esto, eso ya tenía... Cuarta parte del valor de la venta. Tenía un fallo del Tribunal Andino, de Arbitramiento Andino, de la Comunidad Andina de Naciones. Tenía un fallo del Consejo de Estado, ya eso estaba para iniciar la ejecución. Y
salió un momento dado en que no, que ese tema lo iba a resolver la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que es un ente, ellos lo poseen como un ente técnico independiente, pero el presidente de la junta de esa vaina es el ministro David Luna, por ejemplo. O sea, es una cosa controlada por Santos, y van a ser ellos los que van a definir qué va a pasar con esa deuda. Y lo de los encuentros ciudadanos sí es la violación de las normas básicas del derecho a la participación ciudadana de manera flagrante y abierta. Y de frente sin pudor, mejor dicho. Germán. Sí, buenas noches. Yo soy estudiante de maestría de la Universidad Distrital y pues vimos su convocatoria por redes sociales y decidimos venir acá. Hay una profesora académica investigadora de nuestra maestría que también está acá y hay otros que no pudieron estar, pero mi pregunta básicamente es frente al título del evento. ¿Cómo nos vinculamos a la defensa de la ETB? Nuestra sede de posgrado está totalmente aislada de la sede de pregrados, por lo cual es la única sede que se encuentra en normalidad académica. Sin embargo, los profesores y los investigadores de mi sede o de nuestros programas han realizado en nuestras clases toda una serie de discusiones frente al tema de la defensa de la ETB y la coyuntura de la Universidad Distrital. Mi pregunta concreta es ¿cómo podemos articular esas iniciativas individuales de los académicos de la sede de posgrados, de los estudiantes que nos hemos vinculado a nuestros profesores frente a la pelea general de la ETB, porque estamos un poco aislados en nuestra sede? Hay una idea que estamos promoviendo y es que se conformen comités ciudadanos en defensa de ETB. El comité de Chapinero, el comité de la Universidad Nacional, el comité de SUBA, el comité de la sede de posgrados de la Distrital. Yo diría, convocar una reunión como estas y va Alejandra o van otras personas expertas, o si puedo ir y me invitan yo voy, damos la explicación, que se conforme el comité y esos comités van alimentando más la discusión. Todo lo que les he dicho acá es porque junto con Alejandra, los sindicatos, otras personas, pues es un proceso de estudio y de retroalimentación para plantear distintas actividades y tareas. Y lo clave es, de aquí al domingo, invitar a todo el mundo que se pueda, domingo 8 de la mañana en el Consejo de Bogotá, al plantón. Y están las redes y todo, pero sí sería, no sé si Alejandra coge sus datos y todo y nos invitan y vamos, o van los sindicatos, otros concejales que estén en la defensa. Les enviamos todos esos datos por los correos electrónicos, además que están Carolina, Luis y Felipe. Claro. Yo quiero comentar una pregunta. Luis. Muy rápido. Sí, no, una cosa muy operativa, Manuel. Nosotros nos dimos cuenta que ese primer debate en que se aprobó la venta fue a la medianoche. Sí. Estaba desconectada, amaneció, qué sé yo, y leyó una cosa 6, 8 horas después. En términos logísticos de lo que pueden hacer esas mayorías en el Consejo, ¿qué probabilidad hay o qué estrategias pueden tomar ellos para entorpecer esa votación el domingo y adelantarla o aplazarla y desarmar toda la movilización social? ¿Y qué podemos hacer para estar? Ellos no pueden discutir antes del domingo por ley, porque el plan no se alcanzó a aprobar todo en primer debate. Mañana tenemos que aprobar otros, o aprobar ellos, como otros 40 artículos. Entonces, mañana es jueves, tienen que dejar por lo menos 2 días para poder ir a la plenaria, viernes, sábado. Y el domingo les toca necesariamente porque tienen hasta el martes para aprobar el plan. Si no lo aprueban el martes, el plan se hunde y Peñalosa lo saca por decreto. Y si lo saca por decreto, no puede incluir facultades como la de la privatización de ETB. Entonces ellos tienen que domingo, lunes y martes hacerlo, o si no se les cae el plan y se les caerían también todos estos artículos. O sea, definitivamente el domingo y definitivamente el lunes, porque solo el domingo no da para todo el plan. Mi pregunta iba dirigida hacia Alejandra, es para que nos ampliara la información acerca del potencial que tiene TV en cuanto a lo corporativo, no solo hogares, sino corporativo. Sí, eso sí. Eso es importante porque una de lo que ha dicho Castellanos es que TV vende líneas fijas y vende líneas fijas. Eso es lo que se le ha escondido, ¿no? Por eso incluso nosotros dentro de la última presentación que hicimos, porque ya habíamos hecho una presentación a varios concejales, arrancamos de cuál es la diferencia de una empresa de teléfonos y cuál es una empresa de telecomunicaciones, que cambiamos de razón social en 1992 para diversificar el portafolio
portafolio. Entonces, en este momento, el porcentaje de ingresos por telefonía fija ya está en el 45% y el resto en el 55%. ¿Qué quiere decir? Nosotros no estamos viviendo de la telefonía fija, ya ese margen se está superando. Adicional, la telefonía fija en este momento, ustedes saben que todo el tema de migración tecnológica y a nivel mundial, la telefonía tiende a decrecer, pero esa telefonía se está cambiando por la telefonía sobre IP, que esa está subiendo y que está generando nuevos ingresos. Entonces en este momento ITV no está dependiendo de los ingresos solamente de telefonía fija, sino que ya los servicios de valor agregado, lo que sea Manuel, todo el tema de colocación de datos, ese es el tema que está subiendo y que obviamente la administración de Castellanos no ha mostrado eso. Él siempre compara el crecimiento de la telefonía, la compara con todo el sector de telecomunicaciones, es decir, como yo siembro tomates y el sector de la agricultura está así, ¿sí? O sea, estamos comparando solamente el sector de telefonía con todo el sector de telecomunicación, lo cual no es cierto, y eso se ve en los ingresos. Incluso el día de ayer, antes de ayer, el señor ya saca los estados financieros nuevamente, que pues, hay que creerle el 1% de lo que dice. Y aún así, con esa pésima gestión y con una gestión desastrosa, porque lo que decía Manuel, yo como dueño salir a hablar mal de mi propia empresa, esa cosa no tiene, en cualquier parte, y lo han dicho los mismos concejales, ya lo habían despedido. Los ingresos crecieron en 15 mil millones solamente en este trimestre. Pero los gastos subieron en 95.000 millones comparados al trimestre del año pasado. ¿Qué quiere decir? Que TV sigue subiendo en ingresos, pero la administración va bajando, o sea, la administración es desastrosa y lo vemos en los medios, o sea, ya con las solas declaraciones se ve. Carolina. Nada, vi un artículo sobre pérdida de vestidura para concejales que permitan venta en TV, hasta qué punto, digamos, se podría llegar a hacer. Y también la otro, aunque se sale un poco pues de hasta qué punto, o sea, nos están bombardeando por todos lados, ¿sí? Yo soy más del área ambiental, viene la barrera rompefuegos en la franja de adecuación, el sendero rompefuegos en la franja de adecuación, todo el tema de peajes, pico y placa, o sea, ¿cómo hacemos para...? Bueno, pues yo creo, bueno, frente a lo primero, frente a la pérdida de investidura, Emel Rojas, que es concejal del Movimiento Libres, que él no es de la oposición, a veces acompaña al alcalde, es un tipo muy objetivo, la verdad, a veces acompaña al alcalde, a veces no. Dijo en uno de los debates de TV, dijo, lo que quiere hacer Peñalosa es que los concejales incurran en prevaricato, o sea, en un delito, que daría pie a eso. Yo le creo a Emel y le he dicho a los otros concejales, pilas, que ahí puede haber un lío, y es un abogado que sabe bastante de esto. Y lo otro, pues, sí, es una arremetida muy bárbara frente a todo. A mí, yo les insisto lo del Transmilenio por la séptima, además porque ya hay una tesis de maestría de la Nacional que demuestra que Transmilenio genera unos daños urbanos muy grandes, o sea, como en los metros elevados y demás. Entonces, yo creo bastante en la organización ciudadana y en la movilización ciudadana, pacífica, democrática, pero a la movilización. Y bueno, hay unas ideas que se están planteando sobre la revocatoria, eso habrá que mirarlo, todavía no se puede plantear legalmente, eso está dentro de un año, pero sí veo que la gente está muy inconforme con lo, como por lo menos inició la alcaldía, porque es de, o sea, no solamente son unas políticas muy retardatarias, muy de negocios, sino también es una actitud súper arrogante y petulante, y más o menos es como el estilo de ustedes no saben quién soy yo. Si yo hago lo que se me da la gana, porque usted no sabe quién soy yo acaso, ¿cierto? Soy el experto, el urbanista, el que viajo por todas las ciudades y todo, pero es una cosa muy atropelladora. Y yo insisto, la organización y la movilización. Uno, respecto a la parte, o sea, yo creo perdón, que tenía la palabra, ya te... a darle a todos un poquito de juego. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a una comparación, porque es que pillé que nos pasó creo que en el mes de abril, pillé que estamos inscritos a UNE y estamos pagando como que no sé cuánto, una tarifa, pero una tarifa un poco cara, y después para que nos bajaran como 100 y pico algo, pero y cuando nos tocó, y ¿saben qué nos tocó hacer? Nos tocó pedir telefonía, o sea, teléfono fijo, y más vamos a suprimir canales, suprimir unos canales para disminuirlo para que bajaran las tarifas. Yo creo, pero una cosa, yo creo lo que tú dices es cierto y esas teorías son muy atropelladoras, y Alejandra dijo algo que
la administración no quiere mostrar las bondades de ETV en cuanto a tarifas y eso, porque lo guardan, lo ocultan. Yo he pensado, y es una idea que pues les dejo ahí para que discutan, es que no importa lo que pase el domingo, así nos voten en contra o a favor, deberíamos nosotros como apropiarnos de ETV y volvernos vendedores de ETV, hacer una campaña para promover que la gente se meta en ETV, porque es que además de las ventajas que tiene hay una razón clave, y es que yo le pago el DIM una plata, no sé cuántos miles de pesos al mes, y esa plata se va para México, para un paraíso fiscal. Yo le pago lo mismo, menos a ETV, y esa plata se queda en la ciudad, y yo voy a ver también beneficios de la plata que yo voy a pagar por el servicio. Entonces deberíamos hacer una campaña todo Bogotá ETV. Si no la quieren hacer ellos, pues la hacemos la ciudadanía. Por acá, Alexandra, que nos... Sandra. Bueno, mirando como en las oportunidades, las cosas que se pueden hacer para frenar esto, Peñalosa podrá tener como toda su actitud arrogante, pero buena parte es también empezar a flanquear, a quebrantar pues en este momento el poder de decisión que lo tienen los concejales. Y muy fácil es como cuando se habla en general de los concejales, y mal que bien están en el momento cubiertos, pero digamos que en este momento que tenemos información de quiénes están votando a favor de la venta, no, yo creo que antes que esperar al domingo, porque igual mucha gente va a estar en puente o en fines, poder tener con tantos de estos datos que hemos tenido de verdades y mentiras, poder tener a punta de Twitter y de todas las redes sociales cada día una frase diferente, un dato diferente con el hashtag del concejal de usted va a permitir que se venda, entonces empezar a mirarlos a ellos con algo que diga, una frase que digamos, usted va a hacer que se venda o usted va a hacer esto, y cada día con todos los nombres de esos concejales. Una cosa corta ahí, yo digo que sí, pero hagamos todo lo posible para que esos reclamos se hagan en términos respetuosos. Sí. Porque, pues yo entiendo la rabia, y a mí también me da rabia, y a mí está a punto de salirme un madrazo un día estos en el consejo. Pero entonces ya estos otros concejales ya hoy plantearon muy críticos que es que nos están amenazando y que nos sentimos no sé qué, pero yo sí creo que es una forma democrática de reclamar de la ciudadanía, y así como tú lo has planteado en esos términos, me parece perfecto que eso se hace, y eso pega, eso la... De acuerdo. Ahora, me regalan 2 segunditos. Ustedes pueden visitar la página www.etvnosevende.info, y ahí tenemos todo un mapa en el cual se están alojando toda la información de los que estamos en contra de la venta de ETV, y ahí se le puede escribir a las redes. Entonces, si ustedes entran en Twitter, han salido las fotos de los 15 concejales, cómo votaron, y pues simplemente privatizadores. Entonces, eso, digamos que esa campaña que nosotros hemos hecho ha pegado muchísimo, y que tanto que ya nos quieren demandar que porque si ellos son personajes públicos y que aténganse a sus consecuencias. O sea, aquí mínimo para esos concejales tiene que haber una muerte política. Estamos hablando de muerte política. Así ella nos llame terroristas en el consejo, nosotros estamos diciendo esto es un accionar ciudadano, las protestas han sido totalmente pacíficas. Entonces lo que estamos haciendo es eso, por redes, han venido engañando a la ciudadanía. Nosotros ahí en la página pueden encontrar todo lo que hemos hablado acá, cuántos megacolegios podemos hacer con las utilidades que da TV, cuáles son realmente las intenciones, por qué se quiere vender. Están incluso, esto es lo que dice Manuel, esto no es un tema solamente ideológico, están de todos los partidos, del Partido Verde, porque a nivel de Congreso y de Cámara tenemos el apoyo del Partido de Marcha Patriótica, tenemos los de la Unión, o sea, digamos que hemos mostrado ciudadanos como el corriente, venga, ¿por qué yo defiendo el TV? Entonces ahí pueden encontrar información, y ahí ustedes, los mensajes que ustedes publiquen ahí se les van a replicar a todos los perfiles que tienen ellos, tanto en YouTube, en Facebook, en Twitter, en todas las redes. Por eso es que nos están llamando terroristas cibernéticos. Hay unas redes, ETV nuestra en Twitter, ETV-abajo no se vende, para que cuando pongan cosas... Numerate la cara por la ETV, que se está usando para eso. Y ya hay unas imágenes en revista Hecatombe, y pues varios la han venido como divulgando, donde está la foto de la persona y dice privatizadores de venta. Sí, pues sabemos que en el Consejo hay un conflicto de intereses porque hay concejales que tienen acciones en ETV. ¿Por qué no se pueden declarar impedidos? Sí, se declararon impedidos. ¿Sí? Ángela Garzón, la hija de Angelino Garzón, se declaró impedida y no está participando en esos, o no va a participar porque ella no está en la comisión. ¿Ella no votó a favor? No, ella no. Iba a votar, pero ella no puede votar porque se declaró impedida, porque la esposa de Angelino tiene acciones en ETV. El otro caso era de Diego Molano del Centro Democrático, que tenía acciones de ETV, pero las donó a una fundación
antes de iniciar la discusión, el debate pues, del plan de desarrollo, entonces no fue declarado impedido pues, porque ya no es accionista. ¿Y qué pasa con los concejales que están en los papeles de Panamá? Eso todavía no lo hemos visto bien, ellos pues han guardado silencio, no han dado explicaciones. Hay una exigencia para que todas las personalidades públicas den una explicación, eso es muy grave. Y lo que dijo ahorita la DIAN, que es el 65% no habían declarado esas propiedades, es supremamente grave. Así es. Jorge Castellanos es el presidente de ETV, hay un Jorge Castellanos Rueda en el gozo ese de Panama Papers. El de ETV se llama también Jorge Castellanos Rueda. Varias veces le hemos preguntado, ¿está usted ahí? Y pues no ha contestado donde debería contestar. Eso es un delito. Lavado de dinero. Puede haber. Puede ser sucio o limpio, pero es lavado de dinero. Puede haber. Voy a reiterar las gracias a todos ustedes por asistir. Los esperamos el próximo miércoles. Pueden buscar en internet los videos. Muchas gracias, concejal Manuel. Ojalá podamos tener más gracias. Y recordarles los aportes voluntarios para que podamos difundir eso mucho más por internet, los videos y la información. Perfecto. 9 de la mañana, el domingo 9 de la mañana en el Consejo de Bogotá y el sábado en el Parque Julio Flores, en la 60 con séptima, vamos a estar haciendo banderas y preparando la movilización a las 2:30 de la tarde. 3 de la tarde. Hay un computador. Ahorita la salida, pregúntale las sillas de la salida. Abajo hay periódicos del Chapín para los que quieran llevarse, son gratis. Los trabajadores. Quería felicitarlos. Ay, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ahí vamos. Ahí vamos. Pendiente ahí, ¿no? Hay algo lo de que el plan de desarrollo es el malecón del río y el centro de el parque lineal. Porque además la carga que se le puede meter a los cerros, o sea, me gustaría ver mucho de usted, me llama, ahí es el que me llama, pero llámeme después de una vez que se lo que ese tema me interesa mucho, yo también estoy metido en la